Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a analizar el tema del modelo cinético molecular, el cual es un tema muy importante en la transición del estudio de la física a la química en la parte de la secundaria. ¿Por qué? Porque desde la física se observan, se analizan el movimiento de las partículas de la materia, y desde la parte de la química analizamos propiamente las partículas, los átomos. Entonces es importante tener en mente la importancia del modelo cinético molecular. ¿Qué es el modelo cinético molecular? La palabra modelo la utilizamos para describir procesos que nosotros no podemos observar porque son muy grandes o porque son muy pequeños. Entonces utilizamos un modelo para explicar propiamente cómo suceden las cosas. En este caso, la palabra cinético quiere decir movimiento, y molecular se apropia de las partículas pequeñas que están constituidas en la materia. Entonces el modelo cinético molecular estudia cómo son el movimiento de estas partículas. ¿Okay? Demócrito fue un filósofo griego, desarrolló la teoría atómica del universo, lo hizo junto con su mentor, el filósofo Leucipo. Entre los dos desarrollaron esta teoría, el cual, junto con todas las teorías filosóficas griegas, no apoya sus postulados mediante experimentos. Antes no había forma de demostrar, no había instrumentos para desarrollar experimentos, sino que se explicaba mediante razonamientos lógicos. Ellos estudiaban, analizaban la naturaleza, y la pregunta de qué están hechas las cosas siempre ha estado acompañándonos desde el inicio de los tiempos. Entonces Demócrito razonó esto, y mediante un pequeño eh, análisis, él se hizo la pregunta de qué estaban hechas las cosas, tomó un objeto, lo dividió a la mitad, esa mitad la volvió a dividir a la mitad, y así sucesivamente hasta llegar a un punto en el cual ya no se podía dividir. A este punto Demócrito lo llamó átomo, que en griego significa indivisible o que no se puede dividir. Según Demócrito, todas las cosas, si se hace ese experimento, eh, llegaba a un punto en el que no se podía dividir, y decía Leucipo y Demócrito que todas las cosas estaban hechas de átomos. Su teoría decía que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. También decían que los átomos se diferencian entre sí solo por su forma y su tamaño, pero no por sus cualidades internas. O sea, todos eran iguales, existen uno que era más grandes que otros nada más. Y las propiedades de la materia varían según su agrupamiento en los átomos. Esta teoría fue la primera en dar respuesta a de qué están hechas las cosas. Si nos damos cuenta, ahora seguimos utilizando la palabra átomo. Entonces, el modelo cinético molecular explica cómo es el comportamiento del movimiento de los átomos o de las moléculas. ¿Okay? Esto nos ayuda a explicar el comportamiento de los sólidos, de los líquidos y de los gases. De aquí vamos a partir hacia los gases. Vamos a analizar en el siguiente video características propias de los gases. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de analizar a los átomos, de verlos individuales, pudiéramos ver cómo es su comportamiento. Aquí tengo una analogía. Tengo aquí unas bolitas que imaginemos que son átomos individuales. Entonces vamos a analizar cómo es su comportamiento mediante el modelo cinético molecular. Si estos átomos tienen poca energía y tienen poco movimiento, se van a comportar como un sólido. Aquí tengo yo partículas, átomos como este, pero están unidos y formando un sólido. ¿Okay? Sí hay espacio entre ellos, hay espacio entre cada átomo, pero su unión, su fuerza entre cada uno es fuerte, y es por eso que nosotros identificamos a los sólidos. En cambio, si la energía entre los átomos es un poco mayor, este se empieza a comportar como líquido. Si se dan cuenta, esto fluye, como toma el espacio que ocupa su recipiente, tiene la forma que ocupa su recipiente, y este tiene la capacidad de fluir, ¿verdad? Estos son los líquidos, es la característica de los líquidos.
Y cuando el espacio entre ellos es mayor, entre los átomos, y la energía interna entre ellos también es mayor, van a empezar a chocar entre ellos y se van a formar como si fueran los gases. Si nosotros esto lo soltamos, se van a empezar a expandir, se expande y se forman los gases. Características del modelo cinético molecular nos dice que los átomos chocan entre ellos y siempre están en constante contacto. Existe algo que se llama movimiento browniano, el cual dice que las partículas o los átomos tienen un movimiento aleatorio, siempre están en constante movimiento aleatorio. ¿Okay? Entonces, otra característica del modelo cinético molecular es que dos átomos no pueden ocupar un mismo espacio. ¿Okay? Se puede expandir, pueden chocar entre ellos, pero el mismo espacio no lo pueden ocupar. Un ejemplo de esto lo podemos ver cuando nosotros vaciamos dos recipientes de líquidos, uno con otro. Muchas veces, por ejemplo, si son dos garrafones con agua, al estar vaciando un garrafón con agua en otro, tenemos que dejar que fluya aire, porque si nosotros tapamos el flujo del aire, no va a ingresar el agua, o no va a ingresar el líquido, ¿verdad? Tiene que desplazar, el líquido tiene que desplazar al gas para que ocupe su lugar. Si nosotros tapamos la salida del aire, el líquido tampoco va a entrar. ¿Okay? Ese es otro experimento que podemos analizar.